Minutos, ya estamos en la última parte de nuestro programa. La noche de hoy conversamos con el constituyente Eduardo Piñate. Dejamos un tema al aire. ¿Cuál cree usted que debe ser, o cuáles cree usted que deben ser los aportes fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente en la construcción de esa necesaria mejor Venezuela? Yo antes de responderte eso, yo hago una precisión metodológica por lo menos. Esos aportes de la Asamblea Constituyente no los vamos a hacer los constituyentes y las constituyentes metidos en las cuatro paredes de la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que hacerse en una vinculación directa, permanente con nuestro pueblo. Y eso está comenzando a darse. El debate de la ley por la convivencia pacífica, por la convivencia pacífica, mejor conocida como la ley contra el odio y la intolerancia, que se ha estado dando en los estados, en algunos estados de manera muy importante, coincidiendo con la campaña electoral y todo esto, pero en ese sentido ya se comienza a hacer. Y ha sido una exigencia permanente, tanto del presidente Nicolás Maduro, desde el momento en que convocó a la Asamblea Constituyente, como de la propia presidenta de la Asamblea Constituyente de manera permanente también. Entonces, el término del método es la vinculación directa con nuestro pueblo. Por algo, todos somos responsables, o voceros, o escogidos en un municipio de este país. No hay municipio que no tenga un vocero allí, y los otros en sus distintos sectores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los aportes hay que construirlos así, en el terreno del Estado, de la transformación del Estado. Yo parto de hay un elemento bien importante que yo siempre lo recomiendo para ver esa transformación. Es el discurso del comandante Hugo Chávez el 15 de agosto del año 2007 en la Asamblea Nacional, donde presentó su propuesta de reforma constitucional. Ahí hay unas líneas fundamentales, estratégicas, que hay que tomar en cuenta. A la luz de la realidad actual, han pasado 10 años. Dentro de unos días se cumplen 10 años de ese discurso, que es un discurso memorable. Memorable por lo profundo. Ahí están los ejes. Algunos ejes que plantea el comandante Chávez. Pero en el terreno de la transformación del Estado, un elemento fundamental está planteado en los ejes. Constitucionalizar cosas, organizaciones, formas de expresión, de participación que no existían en el año 2009 y que hacen esencialmente a nuestro modelo democrático bolivariano. Los consejos comunales, las comunas, los órganos de dirección, digámosle así, o órganos del ejercicio directo del poder por parte del pueblo. Los consejos productivos de trabajadores como espacios para la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo. Es decir, esa organización popular, expresión concreta del poder que se ejerce todos los días. Que no, la democracia bolivariana no es un acto que se realiza cada 4, 5, 6 años cuando se da una elección. Es un proceso cotidiano en todos los espacios de la vida. En los centros de estudio, en los centros de trabajo, en los espacios donde vive y convive la gente, donde construye la vida. Eso es un elemento. La democracia, y fortalecer el modelo democrático, protagónico y participativo que está plasmado en la Constitución. En segundo lugar, el tema de la economía que hemos hablado algo, en el sentido de la producción, el modelo democrático, el modelo productivo diversificado, pero que además que logre la integración, ¿no?, de las cadenas productivas de los distintos sectores, que tiene que ver con esa coexistencia de los distintos modos de propiedad, ¿no?, de las distintas formas de propiedad que están planteadas. Un modelo que yo lo he planteado de esta manera, en el cual, y lo he escrito, ¿no?, en distintos artículos, donde construya una poderosa economía comunal que junto con la propiedad estatal y las unidades productivas y empresas
dirigidas directamente por los trabajadores, conformen una suerte de área de economía socialista. Y eso consista por distintas formas de interrelación con la propiedad privada también. Eso tiene un sentido estratégico que irá para ese debate, digamos, que está planteado en el terreno estratégico. Un elemento fundamental, a mi modo de ver, tiene que ver con el tema espacial, lo que Chávez llamó en su momento la nueva geometría del poder. Ya no es la redistribución solamente de la población en el espacio, sino del poder político también en el espacio. Es decir, son un conjunto de elementos. Fortalecer los elementos que tienen que ver con la justicia, para impedir la impunidad. Castigo a delitos que en el año 99 o no los conocíamos o no tenían la expresión que tienen hoy día, el caso del terrorismo, ¿no? El caso de la traición a la patria, por decir solamente dos. El presidente lo planteó en su discurso del 1 de mayo, castigo severo, pena severa contra crímenes atroces. O sea, un fortalecimiento del sistema de justicia. Fortalecer, por supuesto, los elementos de orden ético de la sociedad, la lucha contra la corrupción, los elementos de protección del pueblo, todo el sistema de misiones, grandes misiones. Fortalecer esa política, que es una política, lo que Chávez llamaba y se ha llamado la política social del socialismo o el socialismo en lo social, que es una de las grandes fortalezas, que pese a toda la guerra que nos han hecho, de las difíciles condiciones económicas, nosotros no hemos abandonado esa línea de protección del pueblo, defendiendo el salario, defendiendo el empleo, la calidad del empleo, las pensiones, las viviendas, la educación, la salud, ¿no? Con todas las dificultades que tenemos. Es decir, esa línea en lo social ha sido un elemento fundamental en este proceso y se debe seguir manteniendo y fortaleciendo de cara al futuro. Creo que son algunos elementos del tema de la defensa, de la soberanía, que ahí hay una doctrina que dejó el comandante Chávez, que es la doctrina de defensa integral de la nación, que es antagónica al modelo pentagonista de seguridad nacional, ¿no? Y que involucra la participación del todo el pueblo en las tareas de defensa, tanto de las formas de lucha armada como las no armadas. Y sobre eso, bueno, hay todo un mundo que se ha estado desarrollando y que se ha estado implicando, pero lo decía el general en jefe Padrino López en uno de los discursos hace como un mes, en un acto con el presidente. Él decía que había que constitucionalizar el carácter bolivariano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y decir que la Fuerza Armada Nacional nuestra es bolivariana no es solamente una palabra al final del nombre, sino que eso tiene un contenido profundo. Eso quiere decir que es antiimperialista, por ejemplo. Este carácter está bien precisado allí. Son algunas de las cosas así que pudiéramos tomar, pero repito, todo eso con el pueblo. No unos 545 hombres y mujeres encerrados por allá haciendo cosas. En ese sentido, entonces, ¿cuál debería ser, por ejemplo, el papel del pueblo organizado, en lo que usted acaba de mencionar, que es una democracia y un proceso revolucionario donde el pueblo no ejerce la democracia cada 4 o 5 años, sino que la ejerce todos los días? Pero a veces se dan ciertas contradicciones que ocurren normalmente en nuestra sociedad, donde se apuesta, se pide, se grita que apostemos por la producción nacional, que no recurramos más a las importaciones, pero a su misma vez ese mismo pueblo celebra, por ejemplo, y lo hacemos a través de los medios de comunicación, la llegada de alimentos importados o de ciertos rublos que no son parte de la tradición gastronómica originaria en Venezuela, como es el trigo. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad venezolana, del pueblo organizado en Venezuela, para entender los cambios y las transformaciones que se necesitan para tener una Venezuela distinta a la que hemos tenido a lo largo de 20 décadas? Claro, exacto. Creo que son más de 20 décadas. Bueno, mucho más, bastante más. Fíjate, claro, porque es que, bueno, hay elementos de orden cultural, ¿no? Sí, claro. Que no se cambian tan rápido como en las decisiones políticas, ¿no? El tema, para decirlo en términos bien marxistas, de la superestructura. Los cambios en la superestructura, por lo general, salvo los políticos, quizás que son
pero en la ideología, en la cultura, son más lentos, en la conciencia de los pueblos. Esa contradicción está allí planteada y tiene que ver con lo que se ha llamado la cultura del rentismo, que nos la impusieron. Nos la impusieron, así como en determinado momento con la llegada de los españoles nos impusieron el castellano, por ejemplo, ¿no? Por no decir otras cosas que nos impusieron como idioma. Y los idiomas de nuestros pueblos originarios los venimos a reconocer con Chávez en la Constitución, después de 500 años. Más de 500 años. Entonces, eso tenemos que abordar. Yo creo que es un proceso de formación, de educación, donde el sistema educativo formal juega un papel esencial, o tiene que jugar, más bien, tiene que jugar un papel esencial. Porque alguien habla, bueno, no, de los hábitos de consumo. Bueno, pero los hábitos de consumo nos los impusieron. Sí. Aquí no solamente con el tema del pan, por ejemplo. Aquí hubo una época, en los años 90, con todo este tema del pensamiento único neoliberal, que era la uniformidad de toda la sociedad, ¿no? Si tú no tienes la democracia representativa, si no tienes libre mercado, si no asumes los patrones de consumo, ¿no? Del capital, entonces, bueno, no, eso es otra cosa, eso es un país para otra cosa, ¿no? Y quienes nos rebelamos contra eso, bueno, éramos subversivos, así es, ¿no? Eso se llamó en un momento la McDonaldización de la sociedad desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces, los centros comerciales te tenían el cine en el último piso. Para obligarte a pasar por todos lados primero, por todas las tiendas primero. Es decir, es un modelo y nada con los parques, sino, bueno, los parquecitos artificiales. Es decir, es una... Eso, perdona que nombra a Rubén Blades la vida, la plástica, ¿no? Cuando él sacó su canción Aquella Plástico. Es eso. Entonces, eso tenemos que enfrentarlo. Yo digo, el sistema educativo formal, pero también nuestras organizaciones de la sociedad, el partido, ¿no? Los propios movimientos populares, que tienen conciencia. Porque es un problema de la conciencia. Y de ir fortaleciendo la conciencia política y revolucionaria de nuestro pueblo, diríamos hoy la conciencia chavista de nuestro pueblo, que es una rebelión frente a ese tema. Pero además tenemos una situación concreta. Tenemos que darle alimento, medicamentos y otras cosas a un pueblo que se los está negando precisamente la guerra que nos están haciendo la oligarquía, el imperio, ¿no? Y estamos comenzando a crear las capacidades productivas en este país. Tomamos medidas, no es poca cosa que por la vía de los CLAP nosotros estemos llegándole a 6 millones de familias. Eso no es poca cosa, pero tenemos que, y mientras avanzamos con la producción, que es un proceso, nosotros tenemos que importar, bueno, nos están cercando, pero tenemos que ir rompiendo ese cerco. Correcto. ¿Ves? Entonces, por eso llega, por ejemplo, esos barcos de trigo que se negociaron con Rusia. Sí, es así. Con nuestros aliados estratégicos. Para eso están también apoyarnos, para el apoyo de los aliados estratégicos cuando intentan cercarnos, cuando intentan bloquearnos. De verdad, un placer. Un placer, es mío, hermano, gracias. Eduardo Piñate fue nuestro entrevistado el día de hoy, constituyente, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, como siempre, nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, nos vemos la próxima semana. Se les quiere.